Villaviciosa es el lugar. El sorteo de la Lotería de Navidad ha repartido hoy allí 3 millones de euros. Ha sido con un cuarto premio, el 75.981. 3 millones de euros que se han vendido en una administración de lotería y en una floristería. Es el premio más importante que ha caído hoy en Asturias en el sorteo de la Navidad, el que más dinero supone. Repartirá para los hijos. Para los hijos. Todo para la familia. Todo, que lo quiero yo, a mi edad. Este dinero, pues bueno, te da una alegría, una ilusión, algo nuevo, ¿no? Algo que no contabas con ello. Bueno, y no en Asturias, pero cerca, en Boñar, en la provincia de León, ha caído una buena parte del gordo, del primer premio, nada menos que 5.600.000 euros. Estamos ahí en directo, Max Álvarez. Sí, buenas tardes. En esta localidad leonesa de Boñar, podríamos decir casi de las Asturias de secano, porque son muchos los asturianos que cada verano vienen aquí a esta localidad, pues han caído 5,8, 5,6 millones de euros, 14 décimos que han sido repartidos en esta administración de lotería número 1, a pesar de que en el pueblo pues no ha habido grandes celebraciones. Es algo que nos confirma la lotera Cristina Manso, con quien hablamos. Buenas tardes, Cristina. ¿Qué ha supuesto para ti este premio? Bueno, pues lo principal, una alegría inmensa en el momento de darte cuenta de que uno de los de los números que tú habías vendido es el gordo de Navidad. Y después, bueno, pues esto viene muy bien de cara a los próximos sorteos, a la venta ahora del niño, a bueno, pues que por la zona pueda haber más movimiento de gente, que nuestros convecinos de Asturias se acerquen también por aquí a seguir pasando el verano como han hecho siempre y con la esperanza de seguir dando premios. ¿Crees que a lo mejor pudo llegar a Asturias algún décimo de ese número que ha tocado, del 72.897? Pues sí, ¿por qué no? Se han vendido en ventanilla, cualquiera que haya podido pasar por aquí. Se vendió en julio y agosto, así que alguno ha podido ir para allá. Pues esperemos eso, que el número haya viajado también, haya cruzado el puerto de Pajares, el puerto de San Isidro y haya ido a parar a alguno de nuestros asturianos.